El título para esta enseñanza es Ciegos, guías de ciegos, o bien el peligro de un falso liderazgo espiritual. Ciegos, guías de ciegos, o el peligro de un falso liderazgo espiritual. Y nuestro texto, repito nuevamente, Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia para esta enseñanza. Amado Señor Jesús, queremos serte fiel, Señor. Queremos exponer tu palabra, queremos entender tu palabra, Señor. Padre, en este tiempo de una crisis espiritual, Señor, que se está viviendo en todo el mundo religioso, Señor, queremos rogarte de tu gracia, Señor, para poder proclamar tus verdades bíblicas, Señor. Padre, no para juzgarnos los unos a los otros, sino para juzgar con justo juicio de acuerdo a tu palabra, Señor, sino para poder exponer tu palabra, Dios, de manera fiel, de manera veraz, Dios, sin temor a lo que el hombre pueda hacer, Dios, sino con temor reverente a ese Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Padre, primeramente queremos agradarte a ti antes que agradar al hombre, Señor. Por favor, ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Danos la valentía espiritual que necesitamos, Dios, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios, y amén. Amén. Bien, entonces vamos a estar desarrollando esta enseñanza, ciegos, guías de ciegos, en dos partes. Hoy vamos a iniciar la primera parte de la enseñanza y si Dios lo permite, el próximo domingo pues estaremos acá mismo para completar esta enseñanza. En cierta ocasión yo estaba de regreso a Managua con mi niña de 5 años, con Andreita. Iba también el hermano Silvio acompañándome. De hecho íbamos de predicar del Rosario, íbamos para Managua. Y ustedes saben que en el crucero era ya de noche, ¿verdad? Un domingo en la noche, terminamos a las 6 y algo la predicación allá, entonces platicamos un rato, y o sea, estamos saliendo a la carretera 7 de la noche aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben de que en la carretera del crucero, ahí, cuando es invierno, generalmente está nublado, hay mucha neblina, y obviamente está oscuro. Entonces de repente yo iba, Andreita estaba preguntándome algunas cosas y se me ocurrió darle una enseñanza. Obviamente en un pequeño trecho a baja velocidad, lo que hice fue apagar las luces del carro y todo quedó completamente en tinieblas, oscuro, no se podía ver absolutamente nada. Inmediatamente las encendí, obviamente, ¿verdad? La enseñanza que yo le estuve dando a ella fue que fuera de Cristo, fuera de la luz de Cristo, fuera de la luz del Evangelio, todo es tiniebla y todo es oscuridad. Y yo le enseñé algo espiritual en esa ocasión y le estaba diciendo, hijita, nosotros somos cristianos, nosotros creemos en Jesucristo porque Jesús es la luz. ¿Te imaginas si nosotros vamos caminando en estas tinieblas? ¿Qué crees que nos puede pasar? Nos accidentamos inmediatamente. Y yo le pregunto, ¿te gustaría a vos caminar tu camino en esta vida así, en esa oscuridad? No, papi, me da miedo. Entonces hay que encender la luz. Y la luz representa a Cristo, el Evangelio. Pero para tomar esa ilustración, para aplicarlo en esto, ¿qué creen ustedes que hubiera sucedido si yo nunca hubiese encendido las luces nuevamente? Y ustedes saben cómo son las curvas en el crucero. No estaba todavía en las curvas en ese momento, pero imagínense que yo sigo caminando en neblina, o sea, en tinieblas y en la oscuridad porque era de noche. Y yo apago las luces. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si hubiera continuado ese caminar en tinieblas? Hubiéramos tenido un accidente porque inmediatamente una curva yo hubiera pensado que iba recto y en esa curva yo podría caer en el precipicio, en el acantilado y ahí nos hubiéramos muerto en un accidente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo acá nos está haciendo una ilustración también de qué peligroso es que nosotros estemos caminando a ciegas. Sin embargo, en ese momento yo estaba al timón. Yo estaba siendo como un líder ahí.
Y finalmente, si yo apago las luces, si yo nunca las enciendo, nos morimos todos. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad del que va manejando va haciéndolo a ciegas. Y nosotros sabemos de que hay algunos vehículos que quizá no andan las luces apropiadamente, tal vez solamente una, y se aventuran a caminar de esa manera, bajo mucho peligro. Pero ahora, yo quiero que pongamos otro ejemplo. Vamos a ir captando estos ejemplos. Vamos a tomarnos bastante tiempo en estas dos enseñanzas. Y hoy nos vamos a llenar de mucha escritura para que ustedes tengan un conocimiento de lo que quiere decir un verdadero liderazgo espiritual y el peligro de que las personas sean sometidas a un falso liderazgo o a un mal liderazgo espiritual. Imagínense ahora que unas personas sufren un accidente en la carretera y de repente los lleva a la ambulancia, van al hospital y sufre algo que se le llama como un trauma cráneoencefálico. Se lesionó las vértebras cervicales también. ¿Se imaginan ustedes que llegando a la sala de operaciones no hay un neurocirujano, no hay un cirujano general y lo único que hay es un médico, y con todo el respeto lo digo, es un médico general? Y el médico general está en la sala de operaciones y tiene que operarle las vértebras cervicales a este paciente para que no quede parapléjico, para que no quede con secuelas motoras en sus manos y que pueda volver a caminar. Y entonces este médico general, que no es especialista ni subespecialista, comienza a tratar de operarlo, pero él dice, oye, pero yo ni siquiera me recuerdo cómo es la anatomía de las vértebras cervicales, ni siquiera me acuerdo cómo es la anatomía de la médula espinal, ni siquiera yo sé cuáles son los instrumentos, yo no recuerdo cuál es la técnica que voy a ocupar en esto, de hecho nunca lo he estudiado. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que es seguro estar bajo las manos de ese médico general para que opere algo tan delicado? No es seguro, ¿verdad? No es seguro. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Bueno, fue un accidente y en ese accidente vas a ir al centro hospitalario donde te lleva la ambulancia o donde sea. Pero si tuvieras la oportunidad, por ejemplo, tenés algún tipo de problemas lumbares, un ejemplo, con algunas compresiones en tus vértebras y vas a ser sometido a una cirugía de columna. Pero esta cirugía no es emergencia, es ambulatoria, es electiva, así se le llama. Entonces, tal vez tenés el dinero y tal vez tenés la posibilidad y hay ortopedistas de columnas que se fueron a estudiar a México, a Brasil o no sé dónde y regresaron acá. Y entonces tenés la oportunidad tanto de operarte con estos especialistas que saben acerca de la anatomía perfecta, de las últimas tecnologías para operar columna. ¿Te gustaría ponerte en las manos de ese especialista? ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esto solamente es en el ámbito médico, físico, solamente son ilustraciones. Si nosotros queremos estar sanos, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Tratamos de buscar a los mejores médicos, seamos sinceros. Y nosotros preguntamos, dígame, tengo que ir a hacerme un examen de riñón, un ejemplo. Y entonces le dicen, yo conozco a un nefrólogo que es muy bueno. Este es, yo creo, el mejor del país, entonces anda con él. Sabemos que eso es lo que hacemos generalmente. Confiamos primeramente en Dios, pero recordemos de que tenemos que estar en buenas manos de los médicos también. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Ahora bien, el punto está en que si nosotros hacemos eso en el ámbito físico con nuestro propio cuerpo, la pregunta es, ¿cuánto más no deberíamos hacer esto nosotros en el ámbito espiritual? Y aquí nos referimos al cuidado de nuestra alma. El cuidado de nuestra alma debe de estar en las mejores manos. Debe estar en personas que tengan características y cualidades espirituales, que anden conforme a la Escritura, que sepan realmente o que tengan un temor de Dios delante de ellos, porque el cuidado del alma es tan delicado. Pero cuando hay un mal liderazgo espiritual, cuando hay un mal ministerio o cuando hay un falso liderazgo, cuando las personas son guiadas por líderes ciegos, como el ejemplo que el Señor está diciendo acerca de los fariseos y los escribas en su tiempo, hay un peligro, porque este texto nos dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos.
Y luego el Señor nos da un resultado. Y si el ciego guiare al ciego, luego dice la terrible consecuencia. ¿Cuál es? Los dos, ambos van a caer en el hoyo. Esta es una gran ilustración que el Señor Jesucristo nos está dando. O sea, el Señor Jesús no está hablando literalmente o físicamente de algo, está utilizando una ilustración para que nosotros entendamos lo que es una enseñanza espiritual. Lo único que debemos de saber una cosa, nosotros tenemos la responsabilidad de escoger quién va a ser nuestro líder espiritual o quién va a ministrar nuestras almas. Porque, vamos a ver esto, ¿cuánto nosotros, oigan bien, hemos escuchado acerca de líderes religiosos, acerca de pastores o de curas, obispos que abusan? ¿Cuánto hemos escuchado de estas noticias? Por ejemplo, hemos escuchado de familias enteras que han sido despojadas. ¿Despojadas de qué? De su dinero, despojadas de sus posesiones, han terminado sin casas, han terminado sin vehículos, han terminado sin prendas. ¿Por qué razón? Porque los líderes espirituales los han despojado, le han quitado todas las cosas ofreciéndoles un falso evangelio, lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y estas personas luego vemos de que terminan su ministerio y se regresan a otro país. Por ejemplo, se van de regreso a Brasil y ya cierran los locales acá una vez que ya despojaron de todos sus bienes materiales a la congregación. El evangelio de la prosperidad es como se conoce o como se le llama, ¿verdad? Pero ¿cuánto también nosotros no hemos escuchado de jovencitas que han sido abusadas o seducidas por sus líderes espirituales? Por los pastores, por los obispos, por los padres, los curas, los líderes, los ancianos, los que sean. ¿Y cuánto no hemos escuchado esas noticias? Que a una jovencita la comienza a seducir el pastor, comienza a seducir a una, luego va con otra, etcétera, etcétera. Eso se ha escuchado. Y en las congregaciones hay un error muy grave. ¿Qué pasa? De que las personas entran en un miedo. ¿Por qué razón? Porque las personas cuando están en un púlpito y ellos dicen yo soy el líder de esta congregación, ellos creen de que tienen una autoridad todavía sobre todas las personas y que pueden gobernar a la manera que les antoja. Y entonces comienzan a generar cierto miedo con las personas y comienzan a decirle yo soy el ungido de Dios. Contra el ungido de Dios no podés emitir ninguna palabra o te va a venir una maldición. Y entonces las mamás comienzan a coparticipar con esas cosas. Las mamás o los padres se dan cuenta de que el líder o el pastor comienza a hacer cosas indebidas o a seducir a las jovencitas y no dicen nada. Se quedan callados, quizá porque el pastor les conoce algunos pecados, etc. ¿Cuánto no hemos escuchado nosotros acerca de niños que han sido abusados sexualmente? Hemos escuchado nosotros las grandes noticias de la Iglesia Católica Romana. Obispos en muchas diócesis o congregaciones o iglesias o catedrales, como se llame, hemos escuchado las noticias de que a un obispo saben lo que hace. Como ya se dieron cuenta de que ese obispo abusaba sexualmente de los niños, un hombre abusando sobre niños masculinos, esas son las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Para que no haya un gran escándalo, lo único que hacen es que mueven a ese obispo de una diócesis y lo van y lo mandan a otro país. Y en aquel país nadie lo conoce y en ese país ese obispo, ese líder religioso continúa haciendo las mismas cosas que estaba haciendo en el otro país de donde lo removieron. O sea, que no le dan un tratamiento, sino lo que hacen es simplemente tratar de tapar el hoyo. Hemos visto eso en ese tipo de liderazgo espiritual, no solamente en la Iglesia Católica, sino que se ha visto también en todas las distintas denominaciones y religiones acerca de esto. O sea, incluso en las religiones orientales, hinduistas, se ven estas cosas. ¿Cuánto nosotros no hemos escuchado también acerca de los escándalos sexuales, acerca del liderazgo religioso? ¿Cuántas veces no se escuchan acerca de los pastores que terminan teniendo relaciones sexuales con las congregantes? Aún salen embarazadas las congregantes y lo que vienen a decir es que Dios me reveló en un sueño que esto tenía que suceder de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado incluso homosexualismo dentro del liderazgo espiritual?
Es un falso liderazgo espiritual, obviamente, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que hay ministros que incluso cometen pecados de homosexualismo contra otros? Se han escuchado estas cosas, incluso en los recintos se han escuchado de muchos abortos. La historia marca también de que en los monasterios, tanto donde están los monjes y están monjas, etcétera, de repente se han visto las noticias que luego se observan o se ven o se descubren que hay muchos fetos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Quiénes fueron? Que sencillamente estas mujeres que estaban ahí como monjas en ese lugar aislado, simplemente ellos cometieron algún tipo de pecado sexual y luego de eso, al salir embarazadas, lo único que van a hacer es abortar. Y estas no son cosas que nosotros inventamos, pues son noticias. Nosotros hacemos una investigación y nos damos cuenta acerca de esto. Entonces, en toda esta introducción que yo estoy dando, estamos tratando de llevar a que ustedes analicen de que hay un liderazgo cierto, hay distintos tipos de liderazgo, pero hay un liderazgo de tipo espiritual, el cual nosotros debemos de saber quién es el que nos va a dar la cobertura a nuestra alma. Y ustedes son responsables de elegir voluntariamente quién va a estar al cuidado de sus almas. Porque en esto nos encontramos aún nosotros. Ustedes bien saben, por la gracia de Dios, ¿verdad?, que en el ministerio está el hermano Daniel, está el hermano Carlos, está el hermano Alan. Bien, pero ¿y qué tal si uno de estos hermanos comienza a desviarse de la verdad? ¿Y qué tal si uno de estos hermanos comienza a abusar de la congregación? ¿Ustedes se van a quedar callados? ¿Van a tolerar eso? ¿Van a decir, no, es que esto es sana doctrina, pero los líderes están haciendo cosas malas? No, ustedes tienen toda la responsabilidad para exhortar a estos hermanos y aún de denunciarlos. ¿Por qué razón? Porque aquí nos involucramos todos nosotros. Porque no estamos hablando de jugar a la religión. Repetimos esto. Cristo no es ninguna religión. Nosotros no venimos a jugar aquí a la religión. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador. Y todos nos debemos a Cristo. Así como el que predica se puede perder, así como ustedes que escuchan se pueden perder. Ustedes tienen una responsabilidad y nosotros tenemos una responsabilidad. Amén. Entonces, ¿cuán necesario es que nosotros pongamos atención a este tipo de enseñanzas? Ahora bien, vemos que este es el contexto de esta enseñanza en Mateo 15. En la enseñanza de Mateo 15, el Señor Jesucristo reconoce que hay un liderazgo espiritual de los fariseos y de los escribas y del Sanedrín. Él reconoce ese liderazgo religioso. Pero el problema está en que Él dice, ellos tienen ceguera espiritual. Y vamos a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ilustración del Señor Jesucristo? Nos dice, son ciegos, o sea, se está refiriendo a los líderes religiosos de aquel tiempo. Estos líderes religiosos son ciegos. Ese es el veredicto del Señor. Y estos ciegos guían a otros ciegos. Y luego da el resultado. Entonces, ambos caerán en el hoyo. Examinemos este acto. Imaginémonos que en aquel tiempo habían campos, pastizales, y se cavaban hoyos y en esos hoyos se llenaban de agua para que el ganado tomara agua. ¿Se imaginan ustedes también que en esos campos habían unos senderos, unos caminos de tierra que las personas caminaban y se endurecían? De ahí sacamos la parábola de la buena tierra, que cierta parte de la semilla cae en tierra dura, ¿verdad? Entonces van dos ciegos. Imagínense esta ilustración. Van dos ciegos. Un ciego va con un bastón y ese ciego va agarrando a otro ciego que también va con un bastón. Los dos, ninguno de los dos pueden ver. Y de repente se desvían del camino y comienzan a tratar de palpar, ¿verdad? A tientas, como se dice. Y van caminando y de repente hay un hueco, hay un hoyo y el primero se va, pero como tiene agarrado al otro, a quien está llevando, está guiando, el segundo también se cae en el hoyo. Los dos se cayeron en el hoyo. Y si el hoyo es muy profundo, ¿quién los va a sacar de ahí? Ahora, imaginémonos esto, que estamos en la calle y hay una alcantarilla. En esa alcantarilla se supone que en las calles deben de tener tapas. Generalmente estas alcantarillas son hoyos que están ahí. Y si no, cuando hay muchas o fuertes lluvias, vemos que las arrastran también, las levantan y quedan ahí. ¿Se imaginan que va un ciego
guiando a otros ciegos, van por la calle y de repente cae uno y luego cae el otro dentro de la alcantarilla. ¡Qué terrible! Yo recuerdo de un señor que yo conocí, él se llamaba Raúl Rosales. Él en cierto momento, él no era ciego, pero en cierto momento se estaba bajando de un bus, creo yo. La cosa es que en la acera donde él iba caminando tenía un gran hoyo. Y él no se fijó, iba caminando y se cayó en ese hoyo. Se fracturó, creo yo, no recuerdo bien, las dos piernas. Y después de eso, un subsidio como de 3-4 meses, pero eso ya le dejó una secuela marcada a su vida. Mis queridas personas, lo que queremos hacer con todas estas ilustraciones es que hay un gran peligro cuando nosotros estamos caminando y no estamos viendo el camino por el cual vamos. ¿Se dan cuenta? Todas estas ilustraciones nos están llevando a lo que el Señor espiritualmente nos está hablando. Pero saben ustedes perfectamente que todas las ilustraciones Jesús las aplicaba y el verdadero significado era espiritual. ¿Amén? Entonces, espiritualmente, este es el significado. El ciego era en aquel tiempo el liderazgo religioso. Y ellos eran ciegos espiritualmente hablando. Juan 9, 40 y 41. Estos líderes religiosos le respondieron al Señor Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Cuando el Señor obró el milagro de recobrarle la vista a un ciego de nacimiento, ellos dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, la respuesta de él es sí, son ciegos espiritualmente. Ellos no solamente eran ciegos espiritualmente, y esto lo podemos nosotros aplicar a que hay un falso liderazgo espiritual. El falso liderazgo espiritual o el mal liderazgo espiritual de hoy en día tienen una ceguera espiritual también. Y vamos a ver nosotros en la cantidad de textos que hoy vamos a examinar de que el problema de la ceguera espiritual es solamente uno: que no tienen al Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad. El único que nos abre los ojos para que veamos el mundo espiritual se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero hay otros ciegos. Vemos que va un ciego, el líder, el guía. ¿Y por qué decimos que este es un guía? Veamos Romanos 2, 17 al 20. Dice el apóstol Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hasta ahí todo va bien, son religiosos. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías, ahí está, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, ellos se consideraban a sí mismos como guías de las personas. El versículo 20 dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, estos líderes religiosos estaban ciegos, pero en sus cegueras también ellos se consideraban guías de otros ciegos. ¿Y quiénes son los otros ciegos? Los otros ciegos en aquel tiempo era el pueblo judío que estaban bajo la cobertura de ese liderazgo espiritual. Entonces ellos decían: estos son los líderes, estos conocen la ciencia, estos conocen la ley, por lo tanto nos amparamos a su cobertura para que ellos nos guíen en el sendero correcto. Pero estos estaban ciegos porque no entendían la escritura. O sea, voluntariamente ellos estaban ciegos porque la escritura estaba para que ellos mismos la leyeran. ¿Amén? Entonces, estas personas, ese pueblo estaba ciego espiritualmente. La luz les vino, la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas y no querían que fueran reprendidos por la luz.
O sea que cuando viene la luz del Evangelio a tu vida, cuando estás en tinieblas, en ceguera espiritual, la luz del Evangelio te va a alumbrar el corazón, te va a abrir la mente y te vas a dar cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados. Y tenés dos opciones: o te quedás en la condición muerta, en ceguera espiritual, o decís, yo quiero esa luz. Y te vas detrás de la luz y buscas la luz, y la luz es Cristo, alumbrada a través del Evangelio de Jesucristo. Y entonces vas a la luz, pero a medida que te aproximes a la luz, vas a encontrar que tus obras son malas. Y lo único que tenés que hacer en ese momento es no esconder tus malas obras, sino decir, Señor, yo sé que mis obras son malas. He aquí, yo me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de toda la maldad que yo he hecho en mi vida. Por favor, ten misericordia a mí, un pecador. Eso es todo lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Entonces, finalmente acá lo que encontramos nosotros es que la terrible consecuencia, esto es todo lo que vamos a estar viendo. Hay una terrible consecuencia de que un ciego espiritual, como un líder, vaya guiando a un pueblo que espiritualmente está ciego también porque no conoce la verdad. Entonces ambos van a ir caminando y ambos dicen, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy protestante, yo soy reformado, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy adventista, yo soy católico romano, yo soy católico ortodoxo, yo soy un religioso. Y van caminando, pero si van ambos en ceguera espiritual, les espera algo terrible. La terrible consecuencia es, ¿qué dice el Señor? Ambos caerán en el hoyo. Y vamos a ser muy sinceros desde aquí, aunque lo vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo domingo. Ambos caerán en el hoyo, quiere decir, ambos se van a perder eternamente en el infierno. Eso quiere decir, porque Jesús se está refiriendo a lo espiritual. Y el hoyo quiere decir aquí, ambos se van a perder. Y no se van a perder transitoriamente, se van a perder para siempre. Una vez que ambos caigan, terminan en el infierno. Y esta es la gran necesidad que nosotros vayamos aprendiendo un poco acerca de el tipo de liderazgo espiritual. Miren, la verdad bíblica, si se puede proyectar, la verdad bíblica que usted se tiene que llevar es esta. Un falso liderazgo espiritual no solo se perderá eternamente a sí mismo, sino que también todas las almas que le siguen, y esto de manera voluntaria. Ponga atención a esto. Esta es una verdad espiritual y es una verdad de índole eterna. Y si usted tiene un precio por su alma, si usted tiene un valor por su alma, usted tiene que considerar esto, que hay un falso liderazgo espiritual, que es un mal liderazgo espiritual. Este falso liderazgo espiritual no solo se va a perder eternamente a sí mismo, o sea, ellos se van a perder, pero también todos aquellos súbditos que le siguen, que voluntariamente deciden darse una cobertura por ellos, voluntariamente le siguen, también estos se van a perder eternamente. Amén. Entonces, ¿no es importante estudiar esto? ¿Qué importancia hay en estudiar esta verdad? Ahora, el día de hoy solo vamos a abordar un punto. Vamos a dividir esta enseñanza en los próximos días, vamos a dividirla en 3 o 4 puntos. El primer punto va a ser las advertencias bíblicas en contra del falso liderazgo espiritual. Y el día de hoy solo vamos a cubrir esto, las advertencias bíblicas en contra del falso liderazgo espiritual. Luego, si Dios permite, próximo domingo vamos a estudiar el segundo punto, que van a ser las características del falso liderazgo espiritual. Y luego veremos las características de un verdadero liderazgo. Luego vamos a estudiar la exhortación que el Señor Jesucristo nos deja a dejar un falso liderazgo espiritual. Y finalmente veremos la razón por la cual se debe dejar. ¿Y cuál es la razón? La Escritura nos dice, porque ambos caerán en el hoyo. Y como nosotros no queremos caer en el hoyo, primero que nosotros no queremos ser ciegos, porque sabemos la consecuencia, entonces es necesario que pongamos atención a esto. Pero ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos un fundamento, ¿sí o no? Nuestro fundamento es Cristo. Y nuestro fundamento es la Escritura, porque el Señor Jesús es el Verbo.
La escritura para nosotros es lo primero y es una característica de un verdadero liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual no se maneja por sueños o por nuevas revelaciones. El liderazgo espiritual verdadero, que es de Dios, se maneja en base a un fundamento que es la escritura. Y por eso el día de hoy vamos a establecer ese fundamento. Vamos a ver primeramente las advertencias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en contra de un falso liderazgo espiritual. ¿Qué dice Mateo 15:14? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a ir al Antiguo Testamento. La sabiduría de Proverbios nos dice en el 29:12: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Cuál es el principio? Hoy nos vamos a detener, como no vamos a correr en esta enseñanza, sino que vamos a recibir enseñanza bíblica. Hoy solamente vamos a cubrir este punto, con paciencia, con calma. ¿Cuál es el principio que obtenemos en este proverbio? El principio es este: que si una persona que está en liderazgo comienza a atender la mentira, o sea, no la verdad según la Biblia, sino las falsas enseñanzas o las herejías, ¿qué va a suceder con los servidores o qué va a suceder con el pueblo? Dice aquí, serán impíos. O sea que si escuchamos una palabra de mentira, entonces nosotros vamos a tener un resultado, vamos a ser también mentirosos. Pero si el liderazgo, si a lo contrario este proverbio nos dice de forma positiva, si un gobernante atiende la palabra de verdad, que es la palabra de Cristo, entonces todos sus servidores van a ser piadosos. ¿Vieron eso? Entonces de ahí tenemos que aplicar el principio. Vamos a ir a los profetas, al testimonio de los profetas. Isaías 3:12 nos dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué pasa con estos profetas que se le conocen como los profetas mayores? Recuerden que estos profetas fueron enviados por Dios para dar una profecía, una palabra de exhortación al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque venía un cautiverio. ¿Por qué causa venía un cautiverio para ellos? Un exilio. ¿Por qué venía eso? ¿Era un castigo de parte de Dios? ¿Porque Dios es malo? No, por cuanto ellos dejaron a Dios y se fueron en pos de los ídolos, dejaron la santa ley de Dios y ya cada uno hacía lo que le venía en gana, o sea, pecaban en contra de Dios. Entonces Dios levanta a estos profetas y los manda a darles palabras de profecía acerca de las advertencias. Pero en este caso, estos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Malaquías, que vamos a ver, traen una palabra que a nosotros nos deja claro que el problema que tenían era el liderazgo religioso en aquel tiempo. Entonces, es terrible, y vean que acá tenemos que analizar esto. Si nosotros leemos el capítulo 3, no lo vamos a leer aquí, pero en casa lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que un liderazgo sólido debe estar constituido por algo que llaman ancianos, personas que ya sean experimentadas, personas que no sean neófitas. Acuérdense que la palabra neófito quiere decir una plantita recién plantada, valga la redundancia. Neófito, nuevo, fito, planta, recién plantado, o sea, un nuevo convertido espiritualmente hablando. Cuando hay jovencitos de 15 años, de 16 años, que todavía no han alcanzado ni siquiera la pubertad, diríamos nosotros, la madurez física, ni siquiera han pasado por los 18 años, los 17 años donde hay un trastorno hormonal, ¿se imaginan que estos muchachos estén liderando una iglesia? Pero aquí nos dice otra cosa: y mujeres se enseñorearon de él, o sea que también son las líderes. No solamente son niños o jovencitos los que están liderando la iglesia, porque no hay ancianos, no hay gente mayor, no hay cristianos maduros, experimentados no solamente en el conocimiento verdadero y práctico de la palabra, sino tampoco en el conocimiento de Cristo Jesús. No han sido probados. Entonces, ¿qué pasa? Y también Dios les manda como juicio que las jovencitas o las mujeres sean las líderes de ese pueblo.
La Escritura es muy clara cuando dice que el diablo engañó a Eva y no a Adán, hablando claramente de que en la familia, vamos a ser muy claros, en el liderazgo en una familia, cuando es una familia normal, llamémosle así, está papá, está mamá y están 3, 4 hijos. ¿Quién se supone que debería llevar ese liderazgo en ese hogar? ¿Quién dicen ustedes? El varón, el hombre. Eso dicen ustedes. ¿Quién dice la Biblia? El hombre. Entonces, el testimonio de la Escritura es muy claro. Es muy claro con respecto a eso. Si hoy en día las personas quieren ir en contra del testimonio de la Escritura y del diseño de Dios, ese es problema de ellos. Y aquí vamos nosotros escudriñando la Escritura y viendo cuál es un verdadero liderazgo espiritual y cuál es un falso. Recuerden una cosa, el liderazgo espiritual, por eso le ponemos espiritual, depende de quién habíamos dicho, del Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu y el que no tiene al Espíritu. Amén. Vamos a ir adelante. Isaías 9:16 dice, porque los gobernadores de este pueblo, vamos a ver las palabras guías, gobernadores, líderes, sacerdotes, etc. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué dice? Entonces, cuando tenés a un líder espiritual, a un falso líder espiritual, que es un engañador, vamos a repetir nuevamente, que te enseña herejías o falsas doctrinas no de acuerdo a la Escritura. Entonces, ¿cómo van a ser los gobernados? ¿Cómo va a ser el pueblo? Se va a perder. Entonces, apliquemos estos principios. Vamos a saltarnos al profeta Jeremías. Jeremías 5, 30, 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. O sea, voluntariamente el pueblo quiso estar gobernado por estos falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Porque profetizaban mentira. Y los sacerdotes quisieron escuchar las mentiras de los profetas, y el pueblo quiso subordinarse a ese tipo de liderazgo. ¿Qué pues, dice Dios, haréis cuando llegue el fin? Jeremías 6, 13 al 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo estaba el liderazgo espiritual en el tiempo de Jeremías? Estaba así, todos ellos eran engañadores y curan. ¿Cuál es el problema de eso? Versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo algo: paz, paz, y no hay paz. ¿Qué quiere decir? Mi hermanito, vos ya estás salvo por la gracia de Jesús, aunque andes en tu fornicación. ¿Saben qué he escuchado yo? Yo escuché en cierto momento, y la persona estaba ahí, y la persona estaba defendiendo algo creo yo que en el libro de Corintios, cuando él está diciendo acerca de acostarse con una mujer ramera, y que si se acuesta con una mujer ramera o una prostituta, para que lo conozcamos con esos términos, entonces dice, entran en una unión y se hacen un solo cuerpo. Entonces luego la aplicación de Pablo es: vosotros sois templos del Dios vivo, ¿verdad? Por lo tanto, apártense de las fornicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona vino y dice, ya inmediatamente cuando ellos ya entran en esa relación, entonces ya se hacen una sola carne. Entonces quiere decir de que ya no están en fornicación, ya son una sola carne. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Yo me quedé pero asombrado de esa teología. Y otros pastores, llegan las personas a sus iglesias y entonces comienza a decirle, entra una pareja, ¿y ustedes cómo están? Ah, no, pues estamos bien, gracias, bendecidos, aquí, prosperados, en victoria, buscamos de Jesús, buscamos de Dios, somos cristianos desde hace mucho tiempo, ya nos bautizamos, esto y lo otro. Ah, ok, y su esposo está trabajando. Ah, no, es que, pastor, él no es mi esposo. ¿Cómo que no es su esposo? Sí, él es mi marido, llamémosle así, pero es su compañero, simplemente no se han casado. Y entonces viene
Y el pastor le dice, pues no hay ningún problema. Acuérdese de lo que dice el refrán. En el camino se van a acomodar las cargas. Entonces, ustedes pueden seguir viniendo y ustedes pueden acomodarse y no hay problema. Ahí en el camino ustedes se van a poder casar. ¿Qué piensan de eso ustedes? Y si esas personas se mueren en esa misma noche, ¿cuál fue el consejo de ese pastor? Tranquilo, no pasa nada. Paz, paz. Y no hay paz. Entonces cuando a las personas se les dice, si te morís vas al cielo, o cuando van a una vela de alguien que se murió en una fornicación, en adulterio, en una borrachera, etcétera, venía de la fiesta borracho y se accidentaron y se murieron, y entonces van a la vela y dice, él descansa en la paz del Señor. ¿Ustedes consideran que eso está correcto? Paz, paz, y no hay paz. Los profetas o los falsos profetas, el falso liderazgo va a estar proclamando paz donde no hay paz. Pero un verdadero liderazgo espiritual te va a decir la verdad. No, sinceramente no hay evidencias de una conversión en esta persona. Te es necesario arrepentirte de tus pecados. Te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. De otra manera, estás como un religioso, muerto espiritualmente, solamente llevas el nombre de cristiano, llevas la apariencia del cristiano, pero sos como las vírgenes insensatas que tenían la lámpara, pero no tenían el aceite que es el Espíritu Santo, la gracia de Cristo para regenerarte la vida. Amén. Entonces, eso estaban haciendo en aquel momento, y esto es lo que hace un falso liderazgo espiritual. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Cuando yo trabajé en un hospital, nosotros teníamos, y llegaba un paciente que quizás era un macheteado o tal vez tuvo algún accidente y la herida estaba abierta. Nosotros teníamos que ir a curar a esos pacientes, así se le llaman, curaciones. Teníamos que curarlo y las curas a veces eran 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo del grado de infección. Habían unas bacterias terribles que te comían toda esta parte de acá, para que se entienda la terminología, ¿verdad? Te comía toda la carne. ¿Y qué tenías que hacerlo? Estarlo curando. Entonces si venía alguien y decía, tranquilo, yo te voy a curar la herida, y comenzaba a agarrar la gasita con el jabón y te comenzaba a hacer así despacito, ¿sabes qué hacía el médico especialista? Y venía y te decía, apártate de aquí, no sabes hacer bien las cosas. Y comenzaba a curar la herida con fuerza. ¿Por qué razón? Porque tenía que limpiar la bacteria que estaba en la capa más profunda. Pero la otra persona, diciendo que era un buen médico, lo hacía de forma superficial. ¿Le estaba haciendo un bien o un mal? Le estaba haciendo un mal. ¿Por qué? Porque no curó la herida profundamente, sino que lo hizo con liviandad, superficialmente. Y cuando se predica un evangelio adulterado, diluido, superficial, las personas nunca van a tener una convicción de sus pecados y van a decir, soy cristiano, voy para el cielo, pero nunca te has arrepentido de la profundidad de tus pecados. Y entonces, ¿qué te dicen tus pastores? Que voy para el cielo. ¿Y qué te dice el cura? Que voy para el cielo. ¿No vas al purgatorio? No, voy directo al cielo. O sea, estoy utilizando terminología de ellos, ¿verdad? ¿Qué más dice el profeta Jeremías 12:10? Muchos pastores han destruido mi viña, dice Dios, hollaron mi heredad y convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. O sea, si Israel hubiese permanecido, si ellos hubiesen reconocido la autoridad del Mesías, Jesucristo, y no lo hubieran crucificado, o sea, no lo hubieran matado, no hubieran hecho esas cosas y recibían al Mesías, no tuvieran esa condenación que ellos tuvieron. Lo que hicieron con esta viña del Señor, es que la destruyeron. La convirtieron en un desierto, en una soledad, mi heredad preciosa. Y ahora, ¿qué es lo que se hace en la iglesia del Señor Jesucristo? Cuando en la iglesia del Señor Jesucristo nosotros deberíamos de tener un huerto del Edén entre nosotros, pero vienen algunas personas que convierten aún la iglesia del Señor Jesucristo en desierto y en soledad. ¿Por qué razón? Porque la destruyen. ¿Cómo? Con un falso liderazgo espiritual. Jeremías 14:18 dice el Señor, si salgo al campo, he aquí muertos a espadas, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no tuvieron entendimiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es el resultado de que el profeta y el sacerdote ande divagando en sus pensamientos, en su propio corazón, y que no entiendan las escrituras y las verdades eternas de la escritura?
destrucción, muertos a espadas por allá y por acá adentro, enfermos de hambre, o sea, languideciendo. Esto quiere decir, hay un terrible juicio, hay destrucción, hay malos resultados cuando los líderes no saben hacer las cosas espiritualmente y lo hacen a la manera en como ellos incluso han sido enseñados. ¿Qué más? Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Oigan, pongan atención. Hoy, como les dije, esto es mucha Biblia. Hoy solo vamos a dejar los fundamentos bíblicos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión ¿de qué? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mis queridas personas, ustedes tienen esta gran responsabilidad espiritual porque ustedes son dueños de su alma. Tu alma es tu alma, no es mía, es tuya. Y vos vas a dar cuenta por tu alma. Tu alma tiene un destino eterno, sea el cielo o el infierno, sea salvación o perdición. Entonces, aquí dice que hay ciertas personas que van a venir a profetizarte, o sea, a hablarte, diciendo, así dice el Señor, pero al final te van a dar un alimento, el alimento es la palabra, te van a alimentar con vanas esperanzas. El Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo de ellos. Entonces, ellos van a hablar visión. Yo tuve un sueño, te van a decir. El Señor me dijo en sueño, o yo iba caminando por el campo y de repente una luz blanca resplandeciente se me apareció y me dijo lo siguiente. Y este es el mensaje que te traigo del ángel que se me apareció en el lugar. Y te comienzan a hablar cosas que no son la Biblia y te dicen, yo tuve una visión. Bueno, tuviste una visión, pero la Escritura dice que si es contraria a la Biblia es de tu propio corazón y no de la boca de Jehová. Entonces, ¿dónde vas a recibir la sana doctrina? De la boca de Jehová quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, oigan, ustedes lo han escuchado, ustedes son testigos que lo han escuchado. El Señor me dijo, Jehová me dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Mis queridas personas, este mensaje es para el día de hoy. Este mensaje es para usted, este mensaje es para el mundo entero. Para todos los falsos pastores, falsos predicadores del Evangelio, los falsos líderes religiosos o espirituales que dicen atrevidamente, Jehová dijo, tendréis paz. Y luego dice, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Pero nosotros les traemos otro mensaje distinto al de ese falso liderazgo espiritual. Y es, a menos que te arrepintas de tus pecados, no vas a tener paz con Dios. Ni en esta vida, ni en la venidera. A menos que te arrepintas de tus pecados y deposites toda tu confianza en el Señor Jesucristo. De lo contrario, te vas a perder, porque vas a morirte en tus pecados. Y si te morís en tus pecados, en el día del juicio, no van a ser borrados tus pecados y van a ser sacados a luz. ¿Y qué vas a decir en aquel momento? No vas a poder prestar defensa. Y el gran juez de toda la tierra en aquel momento te va a decir, culpable, condenado al castigo eterno, apártate de mí. Ustedes se saben esa escritura. Continuamos. Ahora vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel 11:1-2. El Espíritu me elevó y me llevó, dice, por la puerta oriental de la casa de Jehová. Estamos hablando que está en una visión, esta sí es espiritual de parte de Dios, está en el templo, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Joazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, oigan, líderes. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Los líderes, o sea, Dios lo llevó en una visión al templo
Y Dios le dijo, estos son los líderes de Israel. Estos 25 ancianos, estos 25 hombres que lideran al pueblo de Israel, que son los líderes espirituales, ¿sabes qué es lo que maquinan en secreto? Ellos maquinan perversidad y dan a esta ciudad un mal consejo. Y entonces eso es lo que hace un falso liderazgo. Ezequiel 13, 9 al 10. Vamos a agilizarnos un poco. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, luego dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. O sea, si vas a construir el muro de Jerusalén, hacelo bien, pero no estés haciendo, como dicen, la mueca de estarlo haciendo, ¿verdad? Si vas a hacer las cosas bien, tenés que hacerlas bien, no con lodo suelto. Ezequiel 22, 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. O sea, devoraron. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo son los falsos líderes de este tiempo, del tiempo de Israel? Ellos dicen que sus profetas, como león rugiente, arrebatan la presa y dicen devoran almas. Aunque aquí en el Antiguo Testamento almas quiere decir y devoran a los hombres o a las personas, pero en el significado espiritual aquí es lo mismo. Un falso liderazgo espiritual lo que va a hacer es que viene de parte de Satanás, no de Dios, y viene como un león rugiente agarrando y arrebatando tu alma con el propósito de destruirla eternamente. Lamentaciones 2:14. La Biblia está llena de esto. La Biblia nos exhorta tanto, nos advierte tanto. Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. La humanidad entera que anda tras el pecado tiene un destino y es el infierno. Y los falsos profetas, como en aquel tiempo, hoy también no descubren el pecado de las personas, sino que lo tapan y no impiden la perdición eterna de las personas, porque les da miedo hablar del infierno, les da miedo hablar de los tormentos eternos, les da miedo hablar del juicio venidero. No sé por qué razón, pero les da miedo hablar eso y no lo profetizan, no lo hablan, no lo predican. ¿Y qué predican? Vanas profecías y extravíos. Palabra suavecita para que la gente no se le vaya y sus diezmos no mengüen. Entonces, como yo necesito el diezmo de la congregación, no lo voy a espantar. ¿Por qué les voy a hablar del infierno? No, quítame el infierno. Si yo pudiera quitar el infierno de la Biblia, lo quito. Y solo te predican paz, amor, prosperidad. Vos podés hacerlo bien y todas esas cosas, pero no profetizan de parte de Dios. Oseas 5:1-2. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Luego dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo más profundo, o hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a ellos. ¿A quién le está diciendo? A los sacerdotes, a los líderes. Y más adelante, Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué dice? El pueblo va a ser como el sacerdote. O sea, la congregación va a ser igual que los líderes. Si los líderes son falsos, la congregación va a ser falsa también. ¿Por qué razón? Porque andan en una mala conducta, porque ellos les solapan sus pecados y entonces ellos dicen aquí todo está bien, aquí no pasa nada. Todos andamos en nuestros delitos, en nuestros pecados y aquí no pasa nada. Y entonces al final Dios dice, les va a pagar conforme a sus obras también. Y el último libro, Miqueas 3:5, dice en el Antiguo Testamento,
No, perdón, Miqueas y luego Malaquías. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Qué quiere decir eso? Si venís a darme el diezmo en tiempo y forma, todo está tranquilo. Pero andás en un adulterio, no te preocupes por tu adulterio. Tranquilo, ese secretito queda entre nosotros. No le voy a decir a tu esposa y no lo va a saber tampoco la congregación, ¿ok? Solamente sé formal con tu diezmo, por favor, y todo estará bien. Pero aquel que no le puede traer el diezmo porque es un pobre, pero esa persona es piadosa, no. A la última fila, por favor, no me lo traigan para acá. Malaquías 2:7-8 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, oigan, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es el propósito. Sin embargo, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Se supone de que los ministros del evangelio deben de proclamar la palabra de Dios fielmente. Así dice el Señor conforme a su escritura. Pero cuando ellos comienzan a apartarse del camino, si el liderazgo se apartó del camino, al resto de la congregación lo van a llevar por su mal camino. Y vamos a finalizar con algunos textos en el Nuevo Testamento. Eso fue Antiguo Testamento. Vieron todas las advertencias bíblicas en contra de un falso liderazgo espiritual en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Mateo 7:15, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué dice? Guárdense de los falsos profetas. Ahí está la advertencia de Jesús. Mateo 23, voy a leer algunos textos de forma rápida. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, viene un alma, viene una persona que está buscando la salvación de su alma. Pero estos hombres le dan un mal consejo, por lo tanto, ellos que están perdidos van a perder a la otra persona también. ¿Por qué razón? Porque son ciegos, guías de ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que un falso liderazgo, cuando usted se somete a un falso liderazgo y le han enseñado toda su vida evangélica o cristiana, le han enseñado herejías, le han enseñado mal, y cuando nosotros le decimos, no, es que eso está errado, eso no está aquí, vení, la Biblia dice esto, usted dice, no te creo, esto es así, mi pastor me enseñó de esta manera, y te cerrás con tu pastor y te perdés junto con tu pastor, pero nunca venís a la luz. O sea, fuiste hecho por tu pastor 2 veces hijo del infierno. O sea, él se pierde y vos también te perdés. ¿Por qué? Porque te encerraste tanto, te endureciste tanto, que ahora no se te puede quebrantar el corazón con el martillo de la palabra, porque está tan endurecido. Y luego dice, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Cómo les dijo Jesús? Ay de vosotros guías ciegos. Luego, estos son los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué pide Jehová de vosotros? Haced justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, o caminar humildemente, quebrantado delante de Dios. Eso tenemos que hacerlos todos. Y luego dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y más adelante les vuelve a decir lo mismo, son sepulcros blanqueados que a la verdad por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, vamos a movernos. Vamos a movernos al libro de Hechos para que veamos al apóstol Pablo. Dice Pablo, Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la advertencia, ese es el pronóstico, la profecía que les dio el apóstol Pablo, porque después de la partida de Pablo iban a entrar falsos maestros. Y en Romanos 16, Pablo lo dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, de la sana doctrina, y que os apartéis de ellos, dejadlos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, paz, paz, cuando no hay paz. Te lisonjean, te hablan despacito, te hablan tierno, te hablan bonito. Sin embargo, ellos, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que están sirviendo sus propios vientres. Por eso ustedes se dan cuenta de los televangelistas que dicen por ahí, ¿verdad? O salen, cómo tienen jet privados, cómo tienen esos carros de último modelo, supercarros, etcétera, etcétera. Cómo incluso cuando los investigan por lavados de dinero y todas esas cosas, se dan cuenta porque vienen a despojar a las personas, sus víctimas. Este es un modelo o un modo de vivir para él, un modus operandi. Segunda de Corintios 11:13, vamos terminando. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Por qué les llamamos falso liderazgo espiritual? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo soy el apóstol. Y se ponen su nombre. Estos son falsos apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no nos sorprendamos de eso. Satanás lo hace. Y ellos son súbditos de Satanás, no de Dios, porque traen un falso evangelio. Y Gálatas 1:9 nos dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que anatema, o sea, queda bajo maldición. Tanto el guía ciego que predica un falso evangelio está bajo la maldición de la ley, como la persona que escucha un falso evangelio está bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque están escuchando un falso evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:17 y 18. Y su palabra, segunda de Timoteo 4:3-4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por esto entendemos, y no van a predicar el verdadero evangelio, sino que van a predicar otro tipo de evangelio. Entonces, muchas personas se van a amontonar. Ustedes conocen quién es Joel Osteen, pueden buscarlo, Joel Osteen. Una congregación de miles y miles y miles, y ustedes van a ver aquella cosa, pero miren a los ojos de los hombres, maravillosa. O sea, un teatro, yo creo que ese es como un estadio llenísimo. Y el tipo de mensaje que predican no es el evangelio de Jesucristo, pero se congrega el montón de personas para escucharlos y aman ese tipo de cosas. Bien, ellos dicen que se amontonarán conforme a las concupiscencias de las personas. Y finalmente, segunda de Pedro 2, 1 y 2, dice la Escritura, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no nos asustemos de esto. En la antigüedad leímos, hubo falsos maestros, falsos profetas, pero hoy vamos a tener falsos maestros. Entonces luego dices, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este es el evangelio de Cristo, pero son herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, pongan atención y esperemos que ninguno de ustedes sea contado entre estos muchos,
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, el camino de Jesucristo, el verdadero evangelio es blasfemado por estas personas. ¿Por qué razón? Porque se dejan engañar por todos estos falsos maestros. Ustedes se acuerdan de Judas, les queda de tarea leer la epístola de Judas. Cuando Judas quería hablar acerca de la común salvación de ellos, dice, tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque, dice Judas, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les dice Judas a estas personas? ¿Cómo les llama? ¿Sabe cómo les llama? Les llama manchas, nubes sin agua, árboles sin fruto, estrellas errantes, ondas del mar que espuman su vergüenza. ¿A quién se está refiriendo la Escritura? A los falsos líderes espirituales. Es necesario que nosotros el día de hoy nos demos cuenta la importancia de este tema. O sea, que tanta evidencia bíblica que nosotros encontramos es por una razón, porque esto es una realidad. Ha sido una realidad antes de Cristo. Fue una realidad en el tiempo de Cristo, porque ahí es donde nosotros estábamos, y es una realidad en nuestro día. Entonces, mis queridas personas, esta enseñanza es muy importante para todos ustedes, para nosotros, para que guarden su alma, y también es importante para todas las personas que van a escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque es necesario denunciar los falsos liderazgos espirituales en este tiempo. Y nosotros, por la gracia de Dios, le hemos rogado a Dios que nos dé valentía para pararnos por la verdad de Cristo y denunciar estas cosas. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hablar acerca de cuáles son las características de un falso liderazgo y cuáles son las características de un verdadero liderazgo espiritual. Quiero cerrar hoy citando a Martín Lutero. Martín Lutero, aquel monje, ¿verdad?, de donde sale lo que conocemos históricamente como la Reforma. Aquel monje católico romano comenzó a leer la Biblia. Para desgracia del catolicismo romano, comenzó a leer la Biblia y a escudriñarla. Y debido a eso, cuando la luz de Cristo le brilló a través de la Escritura, tuvo un despertamiento espiritual y un encuentro personal con Jesucristo. Ustedes saben que el catolicismo romano tiene la tradición, ¿verdad? La tradición quiere decir lo que en los concilios que se han llevado durante todas las épocas sacan un veredicto o un resumen, y eso es lo que se llama la tradición. Esto es lo que se tiene que hacer, igualito como así el Sanedrín. Eso lo vamos a estudiar en la próxima. Entonces, ¿qué pasó? Él fue llevado a juicio. Y en el juicio lo que les dijeron los líderes de la Iglesia Católica Romana a este hombre fue: Martín Lutero, retráctate de todo lo que has dicho en contra de la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica. Retráctate. Y todos tus libros tenemos que quemarlos. Retráctate de todos tus escritos. La forma en cómo terminó Martín Lutero en esa ocasión fue diciendo lo siguiente. Dijo Martín Lutero: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente, me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. En esto me mantengo, dijo Lutero, no puedo hacer otra cosa. Y finaliza: que Dios me ayude. Amén. Eso sucedió con el valiente reformador. ¿Y qué pasa 4 siglos más tarde? Toleramos nosotros el falso liderazgo de muchos pastores
que comienzan a despedazar a las congregaciones y ya ni se lee la Biblia. Y entonces ahora cuando se le dice algo, tenés que salir de esa cobertura, de ese liderazgo, porque es un falso liderazgo, las personas dicen, no puedo, estoy atado. Y no hay esa valentía como la de Martín Lutero, pero sea Dios levantando hombres en esta generación que sean tan valientes como ese hombre. Y en esta congregación que todos nosotros seamos tan valientes como para denunciar falsos liderazgos también. Esta generación requiere esto. Y Dios nos levante con su poder y con su gloria para que Él se glorifique a sí mismo. Amén.